Esta semana en la asignatura de lenguaje vamos a aprender sobre la oración, el sujeto y el predicado. La oración es definida como la unidad mínima del habla que tiene un mensaje completo. El sujeto es de quien hablamos en la oración y puede ser un animal, un objeto o una persona. Por su parte, el predicado es lo que decimos del sujeto y contiene la parte más fundamental dentro de una oración y es el verbo, es decir, la acción que realiza el sujeto. Veamos entonces algunos ejemplos donde vamos a identificar el sujeto, el predicado y también el verbo. Bien, tenemos entonces aquí los tres ejemplos. Dice el primero, los gorriones volaron lejos. El segundo dice, qué maravillosas son las estrellas. Y el tercero, mi papá compró un auto. Dijimos que el sujeto puede ser un animal, una cosa o una persona. Procedamos entonces a identificar el sujeto, el predicado y el verbo. Para poder identificar el sujeto debemos preguntarnos de quién estamos hablando en la oración. Veamos la primera. Los gorriones volaron lejos. ¿De quién estamos hablando en la oración? Estamos hablando de los gorriones. Es decir, que esta parte es el sujeto. Para identificar el predicado debemos preguntarnos, ¿qué decimos sobre los gorriones? Decimos que volaron lejos. Y este es el predicado. Asimismo dijimos que en el predicado se encuentra la parte más fundamental dentro de la oración, que es el verbo. El verbo es la acción que realiza el sujeto. Así que preguntémonos, ¿qué hicieron los gorriones? Y la respuesta sería que volaron. Así que este sería el verbo. Veamos la siguiente oración. Qué maravillosas son las estrellas. ¿De quién estamos hablando en esta oración? Estamos hablando de las estrellas. Este sería entonces el sujeto. ¿Qué decimos de las estrellas? Decimos que son maravillosas. Entonces este sería el predicado. Dentro del predicado vamos a encontrar el verbo. Y el verbo en esta ocasión es son. Recordemos que los verbos terminan en ar, ir. En el verbo de los gorriones es volar. En el verbo de las estrellas es el verbo ser. Ahora veamos la tercera oración. Mi papá compró un auto. ¿De quién estamos hablando en la oración? Estamos hablando de mi papá. Mi papá sería entonces el sujeto. Y lo que decimos sobre mi papá es el predicado. Ahora encontremos el verbo en el predicado. ¿Qué es lo que hizo mi papá? Mi papá compró. Del verbo comprar. Ahora veamos que el sujeto en la primera y en la tercera oración se encuentra en posición inicial y que en la segunda oración el sujeto se encuentra en posición final.
Es decir, que el sujeto no siempre lo vamos a encontrar o lo vamos a colocar al principio de la oración. El sujeto tiene tres posiciones: posición inicial, posición intermedia y posición final. Veamos algunos ejemplos. Identifiquemos el sujeto y el predicado en estas oraciones. La golondrina pasó por el río. ¿De quién estamos hablando en la oración? Estamos hablando de la golondrina. Este es el sujeto. Y lo que decimos del sujeto es el predicado. Veamos la siguiente. Mañana mis compañeros vendrán. ¿De quién estamos hablando en la oración? Estamos hablando de mis compañeros. Este es el sujeto. Y el predicado está dividido. La siguiente: es muy fría la habitación. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la habitación. Este es el sujeto y decimos que es muy frío. Este es el predicado. Veamos entonces que el sujeto puede estar en posición inicial, como en el caso de la golondrina. Puede estar en posición intermedia, como en el caso de mis compañeros. Y puede estar en posición final, como en el caso de la habitación. Las páginas que estudiaremos y resolveremos esta semana son las siguientes. Vamos a abrir nuestro libro de lenguaje en la página 67. Y vamos a estudiar la página 67 y la página 68. Y vamos a resolver la página 68 y la página 69. En la página 68 solamente vamos a agregar una idea de todo lo que hemos aprendido. En la página 69, en la parte 1, dice: lee cada oración y complete el cuadro con lo que se le pide. Tenemos la oración, por ejemplo, el caballo galopa por el campo. Han dividido el sujeto y el predicado. Asimismo, la siguiente oración: mi abuela descansa en la mecedora. Vamos a identificar el sujeto, lo vamos a escribir aquí. Vamos a identificar el predicado y lo vamos a escribir de este lado. En la parte 2 nos indica que debemos separar el sujeto del predicado utilizando una pleca. Y subrayamos de amarillo el sujeto y de verde el predicado. Por ejemplo, la primera que dice: Alfredo ganó el campeonato. ¿De quién estamos hablando en esta oración? Usted dividirá el sujeto y el predicado utilizando una pleca y coloreará de amarillo el sujeto y de verde el predicado en estas oraciones. 3. Escriba un sujeto o un predicado a cada oración según convenga. Como podemos observar, en la primera oración ya se nos indica el sujeto. Nosotros vamos a decir el predicado. En la segunda oración ya se nos da el predicado y nosotros vamos a escribir el sujeto. Y así nos vamos a ir con las demás oraciones. En total son 6 oraciones. Y me preparo para mi evaluación. Número 1. Se ocultó el sol al atardecer. ¿Cuál es la opción que define la expresión anterior? ¿Cómo se llama este texto? Se ocultó el sol al atardecer. ¿Será una frase? ¿Será una estructura? ¿Una oración? ¿O una sintaxis? Bueno, recordemos entonces lo que hemos estudiado y vamos a poder responder subrayando la respuesta correcta. 2. A esa hora solo se oía el canto de Raúl. ¿Cuál de las siguientes opciones es el sujeto? ¿Será que el sujeto es
a esa hora, el canto de Raúl, oía o será Raúl. ¿De quién estamos hablando en la oración? Y 3. Matías pintaba la pared de su casa. Colorea el recuadro que represente el correcto análisis, es decir, donde esté correctamente identificado el sujeto y el predicado. Aquí tenemos las opciones y usted, según lo que haya estudiado, según lo que haya aprendido, usted lo podrá resolver. Y con esto terminamos el contenido de esta semana en la que hemos hablado sobre la oración, el sujeto y el predicado. Nos vemos la próxima semana.